Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, recordándole ya en esta recta final de el proceso electoral del 2025 a todos nuestros telespectadores que tu voto cuenta y debes acudir a las urnas este 30 de noviembre para que los hondureños decidan el futuro de la nación. El tema que vamos a abordar hoy con nuestro invitado, que estamos a través de la plataforma Zoom desde San Pedro Sula, es el tema de la salud, con el actual presidente del Colegio Médico de Honduras. Si hay un binomio que no va bien a propósito de política, es lo sanitario con lo político. Y hoy quiero empezar justamente con eso, porque en medio de tantas dificultades que se han registrado a lo largo de este 2025, hay acercamientos con las autoridades sanitarias del país que le ha permitido al gremio médico solucionar algunos conflictos, pero no todos. Hoy seguimos con problemas a nivel de atención en los principales hospitales del país, particularmente el Mario Rivas en San Pedro Sula, donde está el doctor Samuel Santos, y el Hospital Escuela en Tegucigalpa. Más adelante vamos a entrar también en la problemática del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctor Santos, buenas noches. ¿Cómo han avanzado los acuerdos, no sé si llamarles pactos, suscritos entre el gremio médico y las autoridades de salud? Buenas noches. Muchas gracias, don Rosendo, por esta invitación. Siempre es un placer para mí y un honor participar en su tan gustado programa. Y de importancia total, el tema que usted está tocando esta noche, puesto que es de importancia total para los hondureños, saber cómo va a ser la atención en salud en los próximos 4 años, habida cuenta de que vamos a un proceso electoral. Sobre su pregunta, ¿cómo va nuestra relación? Quiero decirle que se ha enfriado en los últimos días, en las últimas semanas, por cuanto no hemos vuelto a tener una reunión que es liderada por la ministra de la Presidencia, porque la Secretaría de Salud no ha hecho las revisiones correspondientes del listado de médicos que están pendientes de ser nombrados por el decreto 047-2020 y aquellos que tienen más de 200 días de antigüedad para terminar con esa práctica de tener médicos trabajando por contrato y por ende pues manejarlos al antojo de los gobiernos de turno. En este sentido, nosotros lo que decimos es que la política electoral, esa política que toma calor en este tiempo, que se van a elegir autoridades, no debería ser parte de la bandera de ningún partido por cuanto puede lacerar enormemente los intereses del pueblo hondureño. ¿Verdad? Entonces debe entender de que la parte académica, la parte científica, la parte de la salud del pueblo de Honduras debe ser manejado por los médicos, y los médicos entender también de que nosotros no podemos tomar medidas partidarias en nuestro quehacer, que lógicamente todo médico debe tener su partido político que lo lleva en su corazoncito, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Ese es el derecho ciudadano del médico de ejercer su voto, pero como trabajadores de la salud, nosotros no tenemos preferencias por nadie, y lo que nos gustaría escuchar en este momento serían los planes de gobierno que tienen los candidatos, y muy probablemente nosotros vamos a tener una propuesta de plan de gobierno para salud en los próximos días para presentárselos a los candidatos y ver si ellos están dispuestos a comprometerse, más allá de que exista una excusa actual por parte de algunos candidatos de que ellos no se van a reunir con nadie. Yo creo que sí, yo creo que tienen el deber y el derecho de reunirse con quien sea y llegar a todos los sectores de la población, ya que los votos se suman, los votos no se pesan. Entonces, yo creo que los candidatos deberían estar interesados en conocer los puntos de vista de todos los sectores poblacionales, ¿verdad? Porque hay que convencer a la mayoría de que vote por uno para poder ser electo. ¿En qué acuerdos se han enfriado estas relaciones entre el gremio médico y el gobierno? ¿Y por qué mencionan ahora la Secretaría de la Presidencia de la República? ¿Qué pasó con su colega Carla Paredes, doctor? Si usted recuerda, don Rosendo, la última vez llegamos a un extremo en que la falta de respeto
no por parte del Colegio Médico, sino más bien por parte de la Secretaría de Salud, y se dieron una serie de informaciones que no respondían a la verdad y lo demostramos nosotros. La presidenta tuvo que intervenir para que eso no pasara a más y nombró a la ministra de la Presidencia como la intermediaria entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras. Y en esos acuerdos quedamos de que se iba a hacer una revisión de los listados de médicos pendientes de nombramiento del 047-2020 y los de antigüedad. Además de ello, se iba a revisar el presupuesto para que a todos los médicos de Honduras se les cumpliera con la nueva base salarial. ¿Se acuerda usted que estuvimos diciendo que se había subido la base salarial a 36,000 empiras? La misma señora presidenta lo dijo públicamente, que le había subido la base salarial a los médicos a 36,000 empiras y 44,000 empiras a los especialistas. Sin embargo, esto solo fue cierto en parte de la ¿No Secretaría de les están Seguridad. cumpliendo, doctor Santos, a esta altura con ese salario mínimo para los facultativos y también para los especialistas que hubo una mejora? No se está cumpliendo solo en la Secretaría de Salud en parte. En este momento, de los médicos descentralizados de la Secretaría de Salud, está en finanzas. Eso es lo que nos dijeron el día de hoy, que probablemente ya a partir de agosto sí tengan su incremento salarial. Sin embargo, en el Instituto Nacional Penitenciario, en el Ministerio de Salud, perdón, de Educación, donde trabajan médicos, Hospital Militar, Hospital María y otros entes donde tenemos médicos como en el 911, en Copeco, las diferentes autoridades han hecho caso omiso a lo que la presidenta de la República dijo, que se le iba a aumentar los sueldos a los médicos, ¿verdad? Se iba a subir la base salarial para que pudiera acercarse a lo más cercano posible a la que debería ser la base salarial de un médico. Sin embargo, solo la Secretaría de Salud lo hizo y le reitero, solo en parte, porque a los médicos descentralizados todavía no se les ha hecho efectivo ese pago. En el Seguro Social sí se está haciendo, ya estamos avanzando en el Seguro Social, pero gran parte de las otras instituciones no lo están respetando, como les reitero, Hospital Militar, 911, Copeco, Ministerio de Educación. No sabemos, no entendemos cómo quién preside el gabinete de gobierno es la presidenta de la República y cómo es posible que los subalternos de ella no acaten una disposición que surgió precisamente de Casa Presidencial, ya que fue ella. Se está viendo esto como un asunto político a esta altura de agosto dentro de los profesionales de la medicina, cuando usted me dice que a unos sí y a otros no, y que esto puede desencadenar nuevamente si en agosto no se genera la nivelación en nuevas medidas de presión, doctor. Sí, es eso por un lado, ¿verdad? Pero lo lamentable aquí, eh, si analizamos, es que estamos viendo que algunos ministros y algunos directores de instituciones descentralizadas, desconcentradas o autónomas y semiautónomas, no están obedeciendo el mandato de la presidencia. Y eso nos preocupa a nosotros porque a ningún país del mundo le conviene tener una imagen presidencial debilitada. ¿Verdad? Aquí está ocurriendo una de dos cosas, ¿verdad? O es un acuerdo dentro de todo el gabinete de gobierno de decir, bueno, sí, le vamos a dar aumento, pero solo a unos, pero al resto no, y generar una división en el gremio médico, lo cual no se va a dar. Nosotros no nos vamos a dividir. Eso, al contrario, nos va a unificar y si tenemos que tomar medidas de presión, las vamos a hacer unificados, ¿verdad? Pero En promedio, ¿cuántos galenos están pendientes del reajuste? Porque si unos lo lograron y qué bueno, pero hay otros que están en espera. ¿Cuándo les acreditan? ¿Es a mediados de mes o es hasta el final de mes que ya ustedes van a tener un panorama claro quiénes sí y quiénes no? pues, en este momento no tenemos claridad de si se les van a dar a ellos la base salarial. A nosotros en la Secretaría de Salud y Seguro Social se está haciendo desde hace 3 meses. Sin embargo, en las demás instituciones del Estado no se está haciendo. Vaya, por ejemplo, Hospital Militar no lo está haciendo. Y ni siquiera quieren reunirse con el Colegio Médico de Honduras. Nos hemos reunido con autoridades de organismos descentralizados, autónomos, y nos han dicho que ellos no están obligados a cumplir ese mandato de la presidencia, ¿verdad? Entonces, aquí más bien el Colegio Médico de Honduras ha pedido a estas autoridades que respeten el mandato de la presidencia y por eso nosotros vamos a enviar una carta a la ministra de la presidencia
urgiéndola para que tengamos una reunión lo más pronto posible, ya que no se está escuchando la autoridad de la señora presidenta, que nosotros creemos debe respetársela. Después de todo, es la presidenta de todos los hondureños, ¿verdad? Le guste a unos o no le guste a otros, pero ella sigue siendo nuestra presidenta y debe ser respetada primero por aquellas personas que son subalternos de ella. Y cuando me menciona para el caso algunos centros asistenciales donde no se les cumple, ¿qué puede resolver la Secretaría de la Presidencia? Si más estamos hablando de instituciones que son desconcentradas, que son descentralizadas del Estado, ¿no es un asunto más de un diálogo directo entre directivos del colegio médico con los responsables de una unidad determinada? Ya lo hemos hecho y ha fracasado, ¿verdad? La respuesta es negativa. ¿Y cuál es el Entonces, la última, argumento? que no tienen dinero, que las finanzas no les dio ese presupuesto. Sin embargo, la presidenta dio esta y giró esta instrucción considerando la parte financiera, ¿verdad? Sin embargo, ellos niegan de que esto se haya hecho y por lo tanto nosotros pues creemos de que hubo alguna descoordinación. Creemos de que tal vez se hizo al calor de un momento y se dijo, bueno, le vamos a subir el salario a los médicos, la base salarial a los médicos, pero no se tenía eh, a ciencia cierta la cantidad de dinero que se necesitaba y de repente Finanzas tampoco ha colaborado lo suficiente para hacer realidad este proyecto que surgió como una reivindicación del gremio médico porque teníamos más de 15 años de no recibir ese aumento a la base salarial que debería ser más alta en este momento, ¿verdad? Sin embargo, aceptamos de que fuera de 36.000 lempiras, el médico general que las tenía en 29.000 lempiras y el médico especialista que estaba en 42.000, que subiera a 44.000. Sin embargo, los directores, los ministros, bueno, un ministro, vaya, el ministro de Educación no tiene ninguna forma de negarse porque él es parte del gabinete de la presidenta, ¿verdad? Y quien lo pone y lo quita al ministro de Educación es la presidenta de la República. Entonces ahí no encontramos ninguna explicación cómo es posible que un ministerio que depende directamente de la presidenta de la República se niegue a dar este aumento a los compañeros. Igual, hace una semana vimos cómo la presidenta destituyó al director del Instituto Nacional Penitenciario, pero ese director también se negó a darles el aumento a los colegas que trabajan para el Instituto Nacional Penitenciario en las diferentes cárceles del país. Entonces no entendemos cómo es la comunicación que se da en el gabinete de gobierno y cómo es que la presidenta ha caído en esta situación que le han tendido una trampa sus propios subalternos, ¿verdad? Porque no están buscando la manera de honrar esta palabra empeñada por la presidenta y la han hecho salir a los medios de comunicación diciéndole de que sí, que a los médicos de Honduras se les cumplió, cuando solo es a un sector de médicos que se les ha cumplido y lo que ha generado esto más bien es la división de unos médicos que se convierten en privilegiados y otros que se convierten en no privilegiados y eso lo prohíbe la Constitución de la República y nos obliga a nosotros como gremios a buscar la unificación y la igualdad de todos los médicos en el tratamiento. Así como trabajamos todos igual, todos debemos recibir igual paga. Bueno, aquí hay otros sectores que están ligados a la actividad de ustedes como médicos que también han estado en el reclamo, y casi que permanente, que se volvió y no de ahora, de esta administración, sino que ha sido una demanda casi que histórica. Lo hemos visto en las enfermeras auxiliares, ahora está el conflicto con las enfermeras profesionales. ¿Cómo se brindan apoyo entre profesionales con hermandad? ¿Han visto lo que ahora mismo están enfrentando las enfermeras profesionales, que es un caso parecido al de ustedes, que les prometen, les dicen que sí, pero incluso con el documento en mano que les hace llegar el Ejecutivo, les terminan incumpliendo? ¿Por qué hemos llegado a esos extremos? ¿Es un problema de error administrativo? ¿Esto es político por el tiempo que vivimos? ¿O qué han encontrado ustedes del por qué tanta falla en un área donde esto debería funcionar como un reloj suizo, doctor Santos? Sí, hay un poema que a mí no me gusta por depresivo, ¿verdad? Que aquel que dice que la historia de Honduras se podría escribir en una lágrima. Y gran parte de este problema es la división misma de los gremios, ¿verdad? Estuvimos unificados hasta cierto momento, pero de manera
tomaron una decisión muy, muy particular y la respetamos, no la compartimos. Nuestras amigas y compañeras profesionales del área de la enfermería se separaron de la FECOPRU, que es la institución que estaba negociando esto, que es la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, donde tampoco están los periodistas y los invitamos a que formen parte de la FECOPRU, ¿verdad? Para poder unificar los derechos de todos los profesionales universitarios de Honduras. Entonces, nosotros desconocemos cuál fue el mecanismo de diálogo que ya estuvieron, porque en el momento que estábamos logrando los aumentos de las bases salariales para trabajo social, para medicina, para psicólogos, nutricionistas, pues todo ese tiempo no aparece enfermería porque enfermería decidió salirse de la FECOPRO y no estuvo en la mesa de negociaciones. Tendrán sus razones que yo las desconozco, ¿verdad? Y eso es parte de las dificultades que tenemos a veces en tener logros para todos los profesionales. Y lo otro es la debilidad económica que tenemos. Y mire, don Rosendo, justamente estamos otra vez en agosto. Y qué bueno que hoy me invitó usted a mí para recordar esto, porque ya aparezco todos los años como que fuera un disco rayado, pero todos los años en agosto les decimos que ya se va a trabajar en el nuevo presupuesto general de la República. Y todos los años decimos que para no tener este problema y trabajar como ese reloj suizo que usted dice, se necesita presupuesto, se necesita dinero Y para los que no falte. están considerando, doctor Santos, como gremio y un gremio fundamental para el desarrollo del país en esa formulación del presupuesto de la República que independientemente de quién lo vaya a administrar a partir de finales de enero del próximo año, debe tener un panorama claro de los ajustes salariales para diferentes profesiones. Ahora nos quedamos con lo médico. Ojo al tema presupuestario con el equipamiento de los hospitales y la contratación de personal de las nuevas infraestructuras que esperamos que al menos una o dos estén listas para el próximo año. Hago la pausa, doctor Santos, y luego seguimos abordando todos estos temas y quedamos con este pendiente aquí en el banquillo. Seguimos al banquillo con el doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. Teníamos un pendiente de la participación que deberían tener los gremios en la formulación del presupuesto que llegará, como ya lo adelantaba el doctor, pronto al Congreso, en septiembre. Pero no sé si han sido considerados, si tienen un panorama claro de lo que tenemos y lo que aspiramos en el sector salud. Doctor, por favor. Sí, todos los años nos dicen que nos van a tomar en cuenta y que nos van a invitar y nos van a escuchar. Sin embargo, y este año no fue la excepción. Nos dijeron que nos iban a invitar. Todavía estamos a la espera de esa invitación por parte del doctor Hugo Noé Pino, ¿verdad? Y del presidente de la Comisión de Salud, doctor Wilfredo Sabio, con quien nos reunimos. Sin embargo, no hemos recibido esa invitación. Lo que nosotros no queremos es que vaya a ocurrir como en todos los años, desde hace 40, 50 años, que tenemos un déficit presupuestario para salud enorme. Este año, si hubiéramos dado el 12% del presupuesto general de la República a salud pública o el 6% del PIB, hubieran correspondido 49.000 millones de lempiras para salud pública, que es lo necesario para trabajar y darle salud al pueblo de Honduras. Sin embargo, se adjudicaron 29.000 millones de lempiras. Ahí tenemos un déficit presupuestario de 20.000 millones de lempiras, lo que nos deja en los problemas de siempre, en falta de dinero para hacer los pagos, falta de dinero para comprar medicamentos, falta de dinero para comprar insumos, materiales, echar a andar quirófanos, transporte, vacunación, programas. Entonces, estamos siempre trabajando en esta situación de pobreza que lo que estamos administrando nosotros consuetudinariamente y de manera permanente en el tiempo, ¿verdad? Desde hace muchos años, es justamente la pobreza, ¿verdad? Mientras la clase política en el Congreso Nacional, porque es en el Congreso Nacional donde se decide el presupuesto de toda la Secretaría del país, ¿verdad? Es ahí la clase política la que en este momento anda haciendo campaña política en los diferentes pueblos del país, porque muchos se quieren reelegir como diputados, andan prometiéndole salud al pueblo de Honduras. Y es aquí donde está la prueba de fuego en este año electoral. Veamos qué diputados sí están de acuerdo en que demos un presupuesto para salud pública que sea del 12% del presupuesto general de la República, o si por el contrario, los diputados actuales
van a votar para que se le dé el mismo presupuesto a salud pública, porque eso va a significar que el ciudadano no va a tener más opción que seguir siendo atendido como hasta ahora, sin medicamentos, sin insumos, sin materiales, esperando mucho tiempo para ser atendido porque no hay suficientes médicos contratados ni suficientes especialistas. Habida cuenta, pues, de que la Secretaría de Salud durante muchos años, todos los ministros de salud vienen diciendo, no, es que no contratamos porque no hay suficientes especialistas. Sí los hay. Lo que pasa es que el médico especialista con una subespecialidad que tuvo 16 años de estudios universitarios no va a ir a trabajar por los salarios que ofrece la Secretaría de Salud. Y eso es lo que resiente al profesional universitario de cualquier carrera, que van a estudiar los muchachos entusiastamente a la universidad y sin embargo quienes son mejor pagados son los puestos políticos, aquellos que no costaron nada más que dar un grito o pegar un afiche. Y eso ha dado la vuelta a los valores que deberíamos de tener en la sociedad. No siempre al que más estudia se le dan los mejores salarios, sino que aquel que tenga mayor participación política, aunque no tenga los cartones adecuados y suficientes para demostrar que tiene la capacidad académica para desempeñar un cargo, se le hace a un lado o se le paga poco. Y justifican diciendo de que no es necesario ser profesional universitario para hacer un buen gobierno. Sin embargo, el buen gobierno depende de la buena economía, depende de la buena medicina, depende de la buena ingeniería, depende de todos los estudios universitarios. Entonces, no entendemos cómo es eso de que para hacer un buen gobierno no hay necesidad de estudiar, si todas las Doctor, ramas y todos los ministerios dependen de un saber de la universidad. doctor, usted me decía que como gremio tienen una propuesta y que ahora los políticos con opciones de llegar a la administración del Estado no les han llamado, no les han contactado para escuchar sus puntos de vista. Pero ¿qué visión tienen en cuanto al manejo presupuestario que forzosamente, o salvo que esté equivocado, usted que sabe más de la estructura sanitaria, corríjame, deberán aumentar el fondo de la salud por el tema de los hospitales, que nos hablan, al menos 12 van a construir y estar al servicio pronto de la sociedad hondureña de los 8 prometidos. ¿Quién debe manejar ese recurso para equiparlo, para la contratación de médicos? El Poder Ejecutivo como tal, entiéndase desde la presidencia, desde la Secretaría de Salud como responsable de la administración sanitaria o una comisión especial. Y vea que lo planteo de esa forma, con diferentes actores especializados en cada una de las estructuras que se tendrán para montar un servicio hospitalario adecuado, porque no es un asunto de médicos, debemos tener claro, hay que tener un buen administrador, un hombre que sepa de finanzas, un ingeniero en biomedicina, que son los especialistas en equipos, qué sé yo. ¿Cuál es la fórmula ideal que ustedes plantearían si es que se les considera? Sí, debe surgir del equipo de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud sabe cuáles son sus necesidades. Todos los ministros de salud saben cuál es el presupuesto que ellos necesitan. Sin embargo, todos los ministros de salud se someten al interés político de quien esté en la casa presidencial y consideran que si ellos piden más presupuesto o ampliación presupuestaria, no van a ser bien vistos por quien está llevando los destinos del país, porque consideran que se están saliendo del margen de gobernanza. Aquí tiene que ser la Secretaría de Salud la que diga cuánto necesita. Mire, para este año, apunte la fecha. Si quiere usted, apunte la hora que se lo estoy diciendo como lo dije el año pasado. Este año, por lo menos se necesitan 52.000 millones de lempiras. Le aseguro que no vamos a llegar ni a 35.000 millones de lempiras para el presupuesto general de la salud. Si no se da ese dinero de los 52.000 millones de lempiras, tenga por seguridad que vamos el otro año a estar platicando usted y yo y toda la población de Honduras quejándonos del mal servicio que se da en los hospitales y la pobre atención que se da en los diferentes hospitales públicos del país. El problema no es el trabajador, no es la enfermera, no es el médico, que sí puede haber casos donde un médico o una enfermera dé un trato inadecuado al paciente que no lo atendió humanamente bien, pero no es la mayoría. Y eso no es lo que viene a definir la mala atención de salud. Al final de cuentas, un cirujano a usted lo puede operar enojado y cayéndole mal, pero a usted eso no le importa, usted está sedado. Lo importante es que lo operen.
a no caerle bien al cirujano o que el cirujano le caiga bien a usted. Lo importante es que le den el tratamiento. Y para eso deben haber medicamentos, anestésicos, deben haber hilos de sutura, debe haber equipo estéril, deben haber anestesiólogos, enfermeras y un equipo de trabajo que esté funcionando adecuadamente. Y para que eso ocurra se necesita presupuesto. Mientras no haya suficiente presupuesto, vamos a seguir sufriendo lo que hasta ahora hemos sufrido desde hace más de 40 años. Y con la clase política que ustedes dicen tienen un plan, ¿cuándo esperan que les consulten o que les llamen y presentarlo? ¿Y cuáles serían esos ejes fundamentales para enfrentar eventuales epidemias que ya las hemos vivido y los resultados no han sido los mejores? Si tenemos comparativos con los vecinos, ¿para qué tener comparativos con las grandes potencias, con los vecinos, con sistemas de salud efectivos que le permitan al ciudadano, más allá de la patología que ustedes le encontraron a ese paciente, que cuando lo vean y receten encuentren las medicinas? Eso sigue siendo una utopía para nosotros, doctor. Sí, bueno, mire, ya estamos en el mes de agosto. Ya deberíamos estar hablando de presupuesto. Sin embargo, nosotros no vemos que se esté hablando de presupuesto. La preocupación mayor es el presupuesto para el proceso electoral y lo entendemos, ¿verdad? Es un año electoral, pero esa es la preocupación de los diputados. Los diputados son capaces de detener las sesiones legislativas porque no se ponen de acuerdo con un TREP, cómo van a mandar los votos, cómo los van a contar. Todos no creen unos contra otros porque todos se conocen y saben lo que son, ¿verdad? Por eso es que no confían unos de otros, ¿verdad? Y entre gitanos no se leen las manos. Entonces ahí está el gran pleito, pero nadie está preocupado por hablar del presupuesto. A nadie en este momento le preocupa la salud pública, la educación pública, la generación de empleo. Y el presupuesto general de la República se decide en el Congreso Nacional por los diputados que en este momento andan pidiendo el voto para ser reelectos unos y otros para ser electos en el próximo periodo. Entonces, si nosotros creemos de que los políticos van a tomar en serio la salud solo por buena voluntad de ellos, estamos equivocados. Si el pueblo de Honduras no exige en estas elecciones a los diputados que ellos se tienen que pronunciar a favor de aumentar el presupuesto general de la República y en favor de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para tener esos dos servicios pues garantizados para la población y otros que son del desarrollo humano, entonces vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Los diputados nos van a seguir viendo la cara de tontos al pueblo de Honduras porque le reitero, apunte el día y apunte la hora si usted quiere, que no nos van a cumplir con el presupuesto para salud y dentro de un año vamos a estar lamentándonos todavía del mismo problema que venimos sufriendo todos los años. ¿Y qué ha pasado con los médicos metidos a política? Política vernácula, me refiero, no la política gremial. Eh, y los aspirantes a dirigir los destinos de la nación han encontrado, por lo visto hasta ahora, porque ya hubo algún cierto grado de propuesta en la primaria, uno que les genere a ustedes una buena expectativa de cara a enfrentar los problemas de la salud pública, doctor Santos? No hay posibilidades convertirse en diputado uno en este país. Y usted conoce como periodista, usted sabe que en el Congreso Nacional la agenda la maneja quien tiene el poder, quien tiene la presidencia y la secretaría del Congreso Nacional y la palabra se le va a dar a quien convenga darle la palabra. Entonces de nada sirve convertirse en diputado porque lo que va a ir allí es encontrarse con un muro. Nuestro parlamento es todo menos parlamento porque ahí no se puede hablar. Parlamento, ¿verdad? Es un lugar donde se parla, se habla y se plantean ideas y se debaten ideas. Ahí es un lugar donde se van a tocar cacerolas, se van a tocar pitos y insultarse unos a otros, denigrarse. No es un lugar donde tampoco el presidente respeta a los demás diputados ni en el uso de la palabra y no le da la palabra a quien él no quiere darle la palabra. Entonces es una situación bastante difícil, que es otra cosa que debemos exigir nosotros, más respeto de los diputados hacia el pueblo de Honduras, porque es lamentable las lecciones que nos dan, ¿verdad? En los mismos foros que yo veo que invitan a personas que son diputados en este momento, lo que llegan es a gritar, lo menos que tienen son argumentos, ¿verdad? No les vemos inteligencia en el argumento y en el debate. No pueden ellos debatir con inteligencia y con respeto, ¿verdad? Si no llegan ellos a denigrar y descalificar a las personas que piensan
diferente a ellos, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que de repente nosotros los pobladores tenemos la culpa porque no exigimos mayor calidad de los diputados. Nos quejamos de nuestros deportistas, de nuestros seleccionados de fútbol, pero no nos quejamos de los malos diputados que tenemos, ¿verdad? A nuestros seleccionados nacionales decimos de todo cuando pierden un partido, pero a los diputados nunca les decimos lo que son. Y ahorita, en tiempo de elecciones, es cuando más debemos de exigirles y vender caro nuestro voto. Decirles que ese voto va a valer la palabra que ellos se empeñan, y si no van a ellos a cumplir con lo que ellos han prometido, no se les va a volver a dar un voto, sea del partido que sea. El Colegio Médico no tiene partido, es una institución gremial que tiene partidarios de todos los partidos en su filas, pero como gremio somos una sola institución y la única bandera que tenemos es la del Colegio Médico. Y a la política gremial, ¿qué tanto daño le hizo involucrarse o cederle espacios que eran para ustedes como profesionales a la política vernácula? Porque si bien es cierto, me dice usted que hay algunos profesionales, ahora insistimos con el tema de los médicos, pero igual puede pasar con ingenieros, con comunicadores sociales, etcétera, etcétera, que cuando se convierten en funcionarios públicos, aunque hayan tenido compromisos con raras excepciones, terminan agachando la cabeza. Sí, es que el que ser político es un derecho, ¿verdad? Un derecho que por cualquiera lo puede ejercer, cualquier profesión lo puede hacer, pero como usted dice, ya concretamente llegando al poder, todos, pues muchos, tenemos que agachar la cabeza, ¿verdad? Ayer le decía a un colega que se enojaba porque los compañeros le hacían una pregunta en un chat de médicos y él contestaba de manera grosera, diciéndoles que no tenían ni media neurona, que no entendían cómo se gobernaba. Yo le decía a él, bueno, nosotros los funcionarios públicos tenemos que ser tolerantes, ser Y respetuosos de ese, las y ese personas. médico que respondió de esa forma es diputado. Es candidato a diputado actualmente, ¿verdad? En este momento no es diputado, pero es candidato a diputado y ocupó un puesto en una institución hasta hace poco, pero no tiene la tolerancia, no tiene esa inteligencia. Yo le decía a él que tenemos que respetar a las personas, tenemos que escuchar a los electores. Los electores tienen derecho a preguntar, tienen derecho a dudar, no hay que enojarse por ello, ¿verdad? Entonces es importante entender que cualquiera que sea nuestra profesión, y se lo decía a él, cuando uno maneja una institución, porque le preguntaban por qué no se había dado el aumento salarial a los médicos que estaban trabajando en la institución donde él trabajaba, y decía, bueno, es que no me dan el presupuesto, no me dan esto. Y yo le decía, bueno, es que uno cuando es gerente y va a dirigir una organización, tiene que pedir que le deleguen autoridad, pero que le den dinero para poder honrar aquellas deudas que se tienen. Y si no se lo dan, entonces solo tiene un camino uno, sea la profesión que tenga uno. Si eso ocurre, primero hay que denunciar y segundo hay que renunciar, porque es preferible perder un cargo que perder la dignidad y la honra como persona o como profesional universitario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta de repente a nosotros cuando entramos en el mundo administrativo del Estado. Nos matriculamos con el puesto, nos enamoramos con el salario de repente que nos pagan en esas instituciones y nos deslindamos de los deberes como ciudadanos y en aquellas cosas que tenemos que honrar desde el puesto al cual fuimos designados. Pero aquí muchos aceptan un puesto en una institución del Estado sin presupuesto y sin autoridad. De esa manera, pues es cualquier cosa menos un administrador. Muy bien, el doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, luego revisamos la situación de los hospitales, los que están bajo supervisión y administración del Estado. ¿Por qué cuesta tanto encontrar un funcionamiento efectivo en el Hospital Escuela, en el Mario Catarino Rivas y en el resto de los hospitales y centros de salud del país? Ya regresamos. ¿Existe, doctor Samuel Santos, una fórmula que le permita, bien sea a un médico o a un administrador de hospitales, porque hay esta área en formación y ya profesionales, administradores de hospitales, que dé con la tecla para que el funcionamiento de los hospitales, y ponemos la referencia del Hospital Escuela, del Mario Rivas, puede ser cualquier otro hospital, porque su tamaño y la contratación de personal es en base a la población que atienden, se supone, se espera. Hay una fórmula para
volverlos eficientes o cuál es la dificultad? Cuéntenos. Por supuesto que sí. La dificultad ha sido haber abandonado los principios de Alma Ata de 1978, cuando dijimos salud para todos en el año 2000, y la estrategia para los países en desarrollo, los países subdesarrollados, era la atención primaria en salud, poniéndole énfasis a la medicina preventiva. Sin embargo, con el proceso evolutivo de la sociedad y gobiernos y teorías económicas que prevalecen en el mundo, donde se le da primicia a la ganancia, es decir, a convertir en negocio cualquier cosa, hasta la salud o la venta de agua. Entonces, nosotros en este momento no hemos tenido estrategia de salud como era esa. Si tuviéramos la estrategia de atención primaria en salud, no estuviéramos pensando en construir grandes hospitales. Ya vimos que eso es un fracaso, va a tener la gran envergadura de hospitales. Lo que necesitamos nosotros es fortalecer la red primaria en salud con centros de salud que tengan médico, enfermera, odontólogo, microbiólogo y atender en la colonia, en el barrio, en la aldea, en el caserío, allá, tierra adentro, la enfermedad, contenerla, detenerla. Se abandonaron todos los centros de salud y empezamos como, y es que ahí viene la parte política electoral, ¿verdad? A la gente le gusta ver que se construyan hospitales grandotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esos hospitales grandotes han sido una desgracia. El hospital escuela es la queja de todo mundo. El hospital Catarino Rivas es la queja de todo mundo porque no pueden, no se dan abasto para atender a toda esa gran cantidad de pacientes que vienen a atenderse porque no encuentran la respuesta en los centros de salud. Entonces, el problema está en que no tenemos esa estrategia. Si definimos una estrategia, y por eso el Colegio Médico de Honduras en las próximas semanas va a invitar a los candidatos presidenciales a recibir nuestra visión de país que tenemos nosotros para salud, basados en la estrategia de la atención primaria en salud, para poder tener claro que todos vamos a trabajar en eso y no necesariamente en esas grandes moles de hospitales donde ya no caben los pacientes que no son atendidos en los centros de salud. El hospital escuela, que es el hospital del país de especialidades y subespecialidades, en la emergencia estamos tratando gripes, estamos tratando diarrea, estamos tratando cosas que no deberían de llegar al hospital escuela, sino que se deberían estar manejando en el barrio, en la colonia y en la aldea o hasta en el caserío. Hay que darle fortaleza a los programas de vacunación, a los programas de prevención de la enfermedad, control de vectores para que no tengamos dengue todos los años y atendiendo casos graves en los hospitales. Solo de esa manera un país como Honduras puede atender las grandes necesidades de salud. Si no tenemos estrategia, estamos dando bates de ciego. El único y el último gobierno en salud que tuvimos que fue exitoso porque tenía esa estrategia fue el doctor Aguilar Paz, de Enrique Aguilar Paz, Cerrato, que fue el que tuvo un gobierno que tenía como primicia la estrategia de atención primaria en salud, que fue cuando tuvimos aquellos centros de salud que se llamaban sésamos, ¿verdad? Había centros de salud con médico y odontólogo y se construyeron centros de salud en todos los lugares del Y país. Sin embargo, y estas nuevas estructuras, ¿cómo deben concebirse entonces? ¿Bajo qué esquema se podrían volver funcionales pero efectivas? Porque pueden ser funcionales pero no efectivas, doctor. que no van a ser efectivas ni van a ser funcionales si no tenemos nosotros la prevención de salud. Porque si usted no contiene al paciente en la comunidad, si usted no previene la enfermedad, van a ser miles de enfermos y cada año la población crece. Entonces no vamos a poder contener esa gran cantidad de personas. Entonces lo que vamos a tener es de dos centros de salud enormes que tenemos ahorita, que es el Hospital Escuela y el Catarino Rivas, y si construyéramos 20 hospitales como esos, lo que vamos a tener son 20 hospitales que se van a convertir en centros de salud como de un barrio, pero gigantescos, con los mismos problemas. Lo que estamos nosotros en este momento es multiplicando un problema que es de dos en este momento, y si hacemos muchos más hospitales, se va a multiplicar por 10 o por 20, depende de la cantidad de hospitales de ese tamaño y de esa envergadura se construyan. ¿Se Doctor, necesitan? Sí, sí se necesitan. Es bueno hacerlo, pero necesitamos fortalecer la atención primaria en salud. doctor, nunca los hospitales, y si estoy equivocado, corríjame, tal vez con la administración del doctor Enrique Aguilar Rato, que eso nos remite al siglo pasado, se tuvo la efectividad en medicamentos, pero bajo Sí. los estándares mundiales vista la sociedad hondureña. Honduras, no estamos comparando con nadie. ¿Cuál es el estándar de promedio que debe tener en cuanto a abastecimiento de medicinas un centro asistencial público?
planteo esto porque nos dicen que estamos bien, que se ha cumplido, pero la realidad a diaria que vivimos con el paciente que le consultamos de viva voz es que recetan y no encuentran. Obviamente hay muchos que se cumplen, pero una buena parte no está. Incluso se han dispuesto de sistemas de entrega de medicamentos en casa, de que te lo llevo a tu hogar, pero parece que solo son buenas intenciones. Sí, el problema, como le digo, es que no se compra la suficiente cantidad de medicamentos ni los que se necesitan. A veces se compran millones de tabletas de, póngale, de acetaminofén, ¿verdad? Que no se van a utilizar todas, pero no se compran todos los antibióticos, que sí se podrían utilizar todos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, y desafortunadamente a la señora presidenta alguien le dio un mal consejo para que diera una declaración que vi yo el otro día en las redes sociales, donde ella decía que sí hay medicamentos, pero que nosotros los médicos en los hospitales le ponemos nombre comercial. Alguien le debería de haber dicho a la presidenta, y ella tiene familiares médicos que le pueden decir a ella de que no es cierto. En los hospitales, si usted se fija, nunca se da una receta con un nombre comercial. Nosotros nos formamos como médicos utilizando los genéricos. Nosotros no ponemos aspirina, ponemos ácido acetil salicílico, ponemos acetaminofén, ponemos trimethoprim sulfametoxazol, no ponemos el nombre comercial. No ponemos ceftriaxona, no ponemos el nombre comercial de la ceftriaxona. Entonces, desde ahí le mintieron a la presidenta y le mienten para que ella de verdad crea que en realidad existen todos los medicamentos, pero que no se le dan al paciente porque los médicos le ponen nombre comercial y eso es mentira. Si usted alguna vez ha ido a un hospital público o ha ido a un centro de salud, usted verá que en la receta jamás se pone el nombre comercial, se pone solo el nombre genérico, ¿verdad? Nunca se dan nombres comerciales. Entonces lo que estamos haciendo es escondiendo una realidad que es fácil de verla, ¿verdad? Si el paciente en los hospitales es el que le dice a uno, doctor, no hay este medicamento, no hay salbutamol, no hay digoxina, no hay pues medicamentos para la diabetes, no hay insulina, ¿verdad? Entonces son cosas que no son inventadas, ni ocurren porque nosotros le pusimos el nombre comercial en la receta, porque en los hospitales de enseñanza y en los hospitales del Estado no se utilizan nombres comerciales, solo se utilizan el nombre genérico de los medicamentos. ¿Y deben estar en qué promedio para dar una respuesta o no hay un estándar definido? Sí, sí hay. Debe ser del 80% para arriba, ¿verdad? Un hospital, para no considerarse en desabastecimiento, debe tener un 80% de medicamentos. Lo que ocurre es lo que le digo, que muchas veces compramos 1 millón o 2 millones de algunas tabletitas que no son ni tan caras ni nada, y eso aumenta pues la existencia de medicamentos. Y el 20% restante que debería de estar, que es toral, que es vital, como la insulina, como los antibióticos de tercera y cuarta generación, no están, ¿verdad? Entonces, y en un hospital eso no funciona. Esos medicamentos que tenemos ahora en los hospitales de tercer nivel son los medicamentos que deberíamos de tener en los centros de salud. Y es lo que le decía, los que previenen la enfermedad, los que contienen la enfermedad grave, pero estamos manejando ese tipo de medicamentos en un hospital donde no deberían de estar. Ahí ¿Cuánto deberían se, de estar medicamentos de nivel de tercer nivel. ¿Y cuándo se debe comprar ya para que el próximo año, aun y cuando sea una nueva administración del país, no empecemos cojeando? Bueno, ya deberíamos de estar haciendo la compra para el primer trimestre del otro año. Me imagino que ya lo están haciendo. Yo no conozco en este momento cuál es el mecanismo de compra que van a utilizar, si van a usar comisca, si van a utilizar el mecanismo de compra de la Secretaría de Salud, si van a utilizar compras de emergencia o van a declarar otro estado de emergencia. Es bien difícil saberlo. Lo importante es que deberían estar comunicándose con todos los directores de hospitales, de centros de salud, preguntándoles qué es lo que necesitan para hacer la compra. Sin embargo, de nada sirve todo eso, don Rosendo, si no tenemos una estrategia. Es que sin estrategia no va a hacer nada. Si nosotros vamos a seguir manejando a los pacientes en los grandes hospitales, de nada va a servir comprar lo que compren, porque ahí tiene que tener medicamentos para la diarrea, para la gripe, para la calentura de los niños, para dolor de huesos, cosas que no deberían estar en los hospitales. Y no vamos a estar comprando los medicamentos que deberían estar en los hospitales, como son los antibióticos de tercera categoría o medicamentos como anestésicos para los quirófanos y medicamentos para cuidados intensivos, que eso es lo que deberíamos estar manejando, pacientes renales, pacientes diabéticos descompensados. Entonces, no tenemos una estrategia y mientras no tengamos una estrategia, no vamos a saber nosotros qué es lo que tenemos que comprar. Si tuviéramos la estrategia de atención primaria en salud, supiéramos
qué medicamentos vamos a comprar para los centros de salud y qué medicamentos vamos a comprar para los hospitales nacionales. Muy bien, el doctor Samuel Santos con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos, vemos también la problemática del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Continuamos al banquillo con el doctor Samuel Santos y el Seguro Social. Que, doctor, usted lo conoce, ha sido parte de los facultativos que en algún momento ha brindado opciones para recuperar que es un servicio que por la naturaleza de su estructura debería ser mucho más efectivo, pero hoy la realidad realmente sí que nos genera mucha preocupación. Tema de ascensores para enfermos que debería ser mucho más efectivo. Los medicamentos no es servicio público como tal. Debería, no sé si estar allá arriba del 80%, porque ahí hay dinero adicional. Doctor Santos, por favor. El Seguro Social es una institución noble, noblísima, buenísima, una idea surgida en un gobierno de los años 60. Doctor Ramón Villeda Morales pensó en la seguridad social como una medida de buscar la paz social y evitar el conflicto entre trabajadores y empleadores. Sin embargo, es una tragicomedia actualmente. ¿Usted sabe, don Rosendo, quién es el mayor deudor del Seguro Social? ¿Conoce usted quién le debe más al Seguro Social? ¿Tiene usted ese dato? Es el Estado, entiendo, salvo que haya cambiado El el gobierno, sistema de cancelación de pendientes. correcto. Los gobiernos de la República, el representante del Estado de Honduras son los mayores deudores. ¿Y sabe usted quién es el que pone el presupuesto del Seguro Social? El mayor El que deudor. formule es el Estado. El, ma- el mayor deudor es el que le dice al Seguro Social cuál va a ser el presupuesto y cómo va a gastar el dinero que es de los trabajadores, que es de los que aportan para la existencia del Seguro Social. Entonces, ¿cómo puede funcionar una institución? ¿Quién nos explica a nosotros esa situación que no tiene razón? Es una tragicomedia, que el mayor deudor es el que decide cuál va a ser el presupuesto y cómo se va a gastar. Y además de ello, esos deudores, como en el gobierno anterior, decidieron que ellos iban a intervenir el Seguro Social, la institución a la que ellos le deben, y también son los que deciden cómo se va a administrar el Seguro Social. Yo creo que el Seguro Social debe estar en manos de los trabajadores, de los empleadores que son los dueños del Seguro Social. Ahí no deberíamos de meter la mano muchos, sino solo los que estamos involucrados en el Seguro Social. Sin embargo, eso no va a ocurrir. El Seguro Social lo han convertido en la caja chica de los diferentes gobiernos del país y por eso no se da la atención que se quiere, ¿verdad? Pero como todos en Honduras tenemos un corazoncito político, cuando mi partido lo hace, es bueno, pero cuando mi partido no lo hace, es malo. Y si no cambiamos esa forma de ver de que el Estado no es un botín y que el Seguro Social no es un botín ni es un pastel que hay que repartirse, sino que hay que darle más autonomía y más posibilidad de autogobierno, que se autogobierne el Seguro Social sin que se involucre tanto los que más le deben al Seguro Social. Imagínese usted que la persona que más le debe a usted en su vida particular quiera ir a decirle a usted cómo va a gastar usted su dinero. Es una sin razón y por lo tanto no salimos de ese embrollo que tiene el Seguro Social porque esos dineros los está manejando y los tiene en su mano casi permanentemente el mayor deudor del Seguro Social y por eso es difícil que esa noble institución salga adelante pese a que tiene excelentes médicos, excelentes enfermeras, grandes capacidades de hacer innovaciones, debería tener un programa de formación de especialistas, de residentes que sean para el Seguro Social. No se hace porque priman primero los intereses políticos sectarios que las necesidades de la población derechohabiente de la seguridad social. Esa es la razón por la que el Seguro Social se mantiene en ese marasmo permanente y crónico que ha estado por años y mientras el mayor deudor sea el que decide en el Seguro Social, las cosas no van a marchar mal y van a seguirle sacando y drenando más dinero a esa noble institución. Bueno, hablábamos de fórmulas para el sector público, para este servicio mixto. ¿Existe alguna o ya es un colapso que alguien dirá se puede resolver con una reforma a la ley orgánica que tantas veces le hemos escuchado? Se discuten modificaciones en el Congreso Nacional, pero aún no encontramos la varita mágica. ¿Existirá en las propuestas
de los políticos o vamos para más de lo mismo? Es que los políticos no van a renunciar al pastel. Ellos están felices de la forma en que se gobierna el Seguro Social. Somos los que más le debemos, pero somos los que más nos beneficiamos del Seguro Social. Entonces, esto tendría que pasar, digo yo, me imagino, por un referéndum, tal vez, ¿verdad? Haciendo un referéndum a la población, una consulta a los derechohabientes del Seguro Social, qué es lo que quieren con su institución. Sin embargo, los políticos no van a dar esa posibilidad, ¿verdad? Pero sí se le debería dar más autonomía y más autogobierno al Instituto Hondureño de Seguridad Social y que surjan sus autoridades de ahí, de la clase trabajadora y del sector empleador, que son los que sostienen al Seguro Social con los miles de trabajadores que aportan, ¿verdad? Mes a mes y la aportación que hace el patrono, ¿verdad? El gobierno, como le digo, lo que hace es aportar parte de la deuda, pero no parte de los activos del Seguro Social. Doctor, bueno, le agradezco su tiempo. Estamos ya cerrando. Al final, todo lo que se habló y generó su controversia, incluso hasta entre ustedes, los profesionales de la medicina, del brote de COVID, que mandó al teletrabajo, que cerró algunas actividades educativas. Ya se fue olvidando. Estamos con un control de todas estas pandemias. Desafortunadamente, en ese intercambio de opiniones, pues hubo insultos ahora muy severos, muy groseros hacia el gremio médico, donde se nos llamó idiotas e imbéciles, ¿verdad? Y hemos enviado un documento a la señora ministra de Salud exigiéndole que presente pues que se disculpe públicamente con el gremio, porque es un gremio noble, un gremio que no merece, al que ella pertenece también, y no debe ser desmeritado de esa manera. Entonces, nosotros estamos esperando la disculpa que presente la ministra de Salud, que no deja de ser médico. De no hacerlo, el Colegio Médico de Honduras también ya tiene sus protocolos para poder hacer entrar en razón a los colegas que no están cumpliendo con el Código de Ética Profesional. ¿La van a mandar al Tribunal de Honor o qué establece la legislación privada o interna de los galenos, doctor? Sí, si fuera necesario y si es prudente, tendríamos que enviarla al Tribunal de Honor porque ella lo que ha hecho en este momento es ha faltado a los principios éticos del comportamiento profesional, ¿verdad? También como funcionaria pública, también hay una forma que le dice al funcionario público cuál es la forma ética de comportarse. El funcionario público no es un jefe, el funcionario público es un empleado y como empleados tenemos 10 millones de jefes, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de ser tolerantes y respetuosos. De esta manera, pues el colegio médico, haciendo uso de sus facultades, puede tomar la decisión. Si ella no hace esa disculpa pública, pues tener que llamarla al Tribunal de Honor para hacerle entrar en razón, ¿verdad? Yo creo que el respeto mutuo entre todos, así como ella pidió respeto en su momento, despidió a un colega que es miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico por razones que ella dice que son similares, nosotros también tenemos el derecho también de exigir el mismo respeto que ella pidió, y no por el hecho de ser mujer, sino porque nos insultó a todos, ¿verdad? Insultó a todo un gremio diciéndonos imbéciles e idiotas en la televisión nacional y que ustedes fueron testigos de ello. ¿Y cuánto le espera, doctor? 2 semanas. Dos 2 semanas semanas. Es vamos a decir, esperar. que en agosto esperamos que se ofrezcan esas disculpas. Esperamos que sí, por el bien del gremio, por el bien de la doctora, eso, mire, eso más bien le va a levantar la imagen a ella, una persona que reconoce que se equivocó, que no estuvo bien, que se exaltó por cualquier razón o por la forma que le hicieron la pregunta, no sé yo, pero eso más bien enaltece a la persona que reconoce sus errores y que está dispuesto a enmendarlos y a rectificarlos. Muy bien, gracias, doctor Samuel Santos. Siempre es un gusto. Que Gracias a esté bien. usted. Feliz Buenas noche. noches. El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.